ante el Consejo Permanente de la OEA. Ven en vivo y en directo la rueda de prensa que ofrecen las autoridades de la Organización de Estados Americanos y el canciller de Colombia. Habla Néstor Méndez, quien es el secretario general adjunto de la OEA. La Asamblea General es uno de los eventos más importantes del hemisferio, que reúne cada año a las máximas autoridades de nuestra organización. Es aquí donde se debaten los temas prioritarios que ocupan la agenda política, social y económica de la región, y nos presenta una valiosa oportunidad para fortalecer la unidad y la cooperación entre todos estos sectores y las naciones del hemisferio. En esta ocasión, el tema principal propuesto está vinculado a la innovación y el multilateralismo en nuestro continente. Los Estados miembros también abarcarán temas importantes como la promoción de la gobernabilidad democrática, el fortalecimiento de los derechos humanos, el fomento de la seguridad hemisférica y la atención a las preocupaciones compartidas sobre seguridad. Además, la agenda incluye un espacio para el diálogo sobre las situaciones en Venezuela y en Nicaragua. Asimismo, la Asamblea General adoptará importantes resoluciones y declaraciones relacionados a temas como el financiamiento del presupuesto de la organización, iniciativas hemisféricas en materia de desarrollo integral y el aumento y fortalecimiento de la participación de la sociedad civil en las actividades de la OEA, entre otras. En términos de las resoluciones y declaraciones, el Consejo Permanente de la OEA, en su última sesión celebrada en Washington, consideró 20 proyectos de resolución y declaración, de los cuales 17 ya fueron acordados y 3 fueron remitidos a la Comisión General de esta Asamblea para su negociación. Esto sin perjuicio de los 3 proyectos de resolución que se recibieron con posterioridad a esa sesión del Consejo Permanente y aquellos que puedan recibirse hasta las 9:30 del día de mañana, como fue acordado en la Comisión Preparatoria. Estos 3 proyectos de resolución incluyen temas sobre la crisis de migrantes y refugiados venezolanos en la región, la situación en Nicaragua y el fortalecimiento de la ética, la supervisión y la transparencia de la OEA. Cabe destacar que se llevarán a cabo importantes elecciones de autoridades de órganos, organismos y entidades de la organización, tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité Jurídico Interamericano, el Centro de Justicia de las Américas, entre otros. En estas elecciones, los Estados miembros elegirán 4 miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el periodo 2020-2024. Hay 5 candidatos para estos 4 lugares. Ellos son Evert Bustamante García de Colombia, Edgar Stuardo Ralón Orellana de Guatemala, Margaret M. Macaulay de Jamaica, Esmeralda Arrosemena de Troitiño de Panamá y Julisa Mantilla Falcón de Perú. Como actor clave en la facilitación del diálogo político en las Américas, esperamos que la Asamblea General fortalezca el diálogo directo con los representantes de la sociedad civil, el sector privado y los observadores permanentes de la OEA. Esperamos también tener una reunión con amplia participación y debate de alto nivel. Aprovecho también esta oportunidad para darles una breve reseña del número de participantes inscritos para la Asamblea General. Hasta el mediodía de hoy, 2.282 personas se han registrado, de los cuales 394 son representantes de los Estados miembros. Tenemos 23 ministros de Relaciones Exteriores acreditados como jefes de delegación, 6 viceministros y otras altas autoridades como jefes de delegación. Tenemos acreditados también 89 representantes de 42 países
observadores permanentes ante la OEA. Del total de registros, 1.100 pertenecen a representantes de organizaciones de la sociedad civil, actores sociales, organizaciones de trabajadores y organizaciones del sector privado. 100 son representantes de 36 organizaciones, entre organizaciones internacionales, entidades y organismos interamericanos gubernamentales de carácter regional o subregional, organismos especializados de la OEA y organismos especializados vinculados con la Organización de las Naciones Unidas. Hasta este momento hemos entregado 1.386 credenciales a los participantes acreditados a este 49 periodo de sesiones de la Asamblea General. Estoy seguro de que esta Asamblea General será un evento exitoso, dinámico e histórico, y tenemos la confianza que bajo el liderazgo del Gobierno de Colombia, el encuentro regional tendrá el alto nivel que caracteriza a los eventos que realiza este país. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador Méndez. Señor secretario. Gracias a todas y todos por estar aquí y tener la oportunidad de intercambiar con ustedes. Es para nosotros motivo de profunda satisfacción, un gran honor tener esta 49 Asamblea General en la ciudad de Medellín, Colombia. Colombia definitivamente ha hecho más que merecimientos para hacerse de la organización de esta Asamblea General. Sus resultados en este tiempo han sido más que encomiables y debemos reconocerlos como los han reconocido en el sistema multilateral y como se reconoce a nivel regional. Colombia ha asumido compromisos con el sistema multilateral, resolviendo muchos de los principales asuntos que se dan en el continente. Se ha hecho cargo especialmente de gran parte de la migración venezolana. Se ha hecho cargo en gran parte de la crisis humanitaria en Venezuela, atendiendo día a día a venezolanos que cruzan la frontera para un lado y el otro para poder ser atendidos en temas, tratamientos médicos, recibir medicinas o simplemente poder comer algo. Ha sido Colombia también motivo de elogio por sus avances en materia de seguridad. Hoy lo decía el señor alcalde Federico Gutiérrez, lo que era esta ciudad hace 30 años, la ciudad más violenta del mundo. Hoy definitivamente Colombia es una sede muy especial para esta Organización de Estados Americanos, porque ha revertido completamente esos procesos y ha demostrado cómo el compromiso ciudadano, el compromiso de un país, pueden revertir hasta las condiciones más fuertes de violencia que se pueden dar en una ciudad. Por su lucha contra el narcotráfico, y ahí nosotros queremos especialmente, y estamos llegando tarde al elogio, porque hoy mismo la Casa Blanca reconoció que por primera vez en 8 años hoy Colombia ha detenido el crecimiento de cultivos ilegales de coca en el país. Definitivamente un resultado más que encomiable en el contexto en el que se da, y definitivamente muestra el éxito del programa de sustitución de cultivos, que pasó de 50.000 hectáreas a 85.000 hectáreas. Demuestra el esfuerzo que ha tomado el país en la incautación de marihuana y en la incautación de cocaína, también con resultados notables al respecto. Muestra también la eficiencia del país respecto a los laboratorios destruidos y respecto a la erradicación de cultivos ilícitos. Definitivamente los esfuerzos que se han dado en multiplicar los grupos móviles de erradicación, el presupuesto asignado, están dando resultados más que positivos, en los cuales especialmente elogiamos a Colombia. También por su contribución a la seguridad en el continente, con prácticamente 62 extradiciones efectivas por casos de narcotráfico. Definitivamente un paso muy fuerte y golpes muy duros al crimen organizado, reduciéndole sus ganancias, pegándole duro en sus infraestructuras criminales y en las infraestructuras de drogas ilícitas. Colombia, por su parte, se continúa manteniendo desafíos, y esos desafíos tienen que ver
cómo se fortalece en el día a día el trabajo de asegurar el proceso de paz. Y en ese sentido también muestra su compromiso con el multilateralismo. La presencia de las misiones de la MAP-OEA en el territorio colombiano, así como de Naciones Unidas, en la verificación del proceso de paz, son ejemplos más que claros, más que notables de los trabajos que realiza Colombia al respecto. La centralidad política de la OEA obviamente tiene mucho que ver con los trabajos que ha realizado Colombia en su compromiso con la Carta Democrática Interamericana, con las convenciones americanas de derechos humanos. La centralidad política de la OEA hoy está dada porque aborda en su integralidad la agenda política del continente, dando resultados muy concretos. La Asamblea General va a abordar el tema de la crisis política, económica, social, humanitaria en Venezuela, así como la situación en Nicaragua y la crisis migratoria que viven los venezolanos. Todos estos esfuerzos de trabajo, de coordinación, tienen que ver mucho con asegurarle la mejor calidad de vida a la gente. También la continuidad en los trabajos en materia de derechos humanos, en lucha contra la corrupción, en generar mejores condiciones de desarrollo. En el foro que hemos atendido hoy del sector privado, en el cual el compromiso del mismo para la innovación del sistema multilateral para que sea cada vez más capaz de dar respuesta a la gente. Y hemos llegado al país que definitivamente tiene por delante enormes desafíos y nos alegra mucho, nos satisface mucho el compromiso también de Colombia para resolver algunos de esos temas pendientes, como por ejemplo y fundamentalmente los homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos. También en ese sentido vemos que las cifras nos muestran una reducción del 33% de los homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país. Esta reducción tiene que ver también con el trabajo territorial que se ha realizado, porque prácticamente esos asesinatos se concentran en un 4% del territorio nacional, lo cual prácticamente ha dejado libre de este flagelo el 95% del territorio nacional. Estos homicidios tienen que ver esencialmente con temas estructurales que el país está atacando: la minería ilegal, el crimen organizado y el narcotráfico y la acción de grupos armados terroristas. Todos estos son problemas estructurales los cuales revertirlos requiere el mayor esfuerzo. Valoramos especialmente la realización de ese esfuerzo, valoramos especialmente los nuevos planes de Colombia al respecto, valoramos muy especialmente cómo estos problemas estructurales se procuran ser revertidos. Y estos problemas estructurales tienen también por detrás un patrón cultural de violencia vinculada al crimen organizado, vinculado a los grupos terroristas, vinculados a la minería ilegal, vinculados al narcotráfico. Entonces, ese trabajo que se está haciendo, esperemos que definitivamente acelere un proceso en el cual las máximas garantías estén dadas para todos aquellos que defienden los derechos de las personas, que denuncian los desastres ambientales, los que están luchando contra la corrupción en el país, y que cada uno de ellos tenga la capacidad de hacer ese trabajo sin ver afectada para nada su seguridad. Mientras uno de ellos sea asesinado, quedará mucho trabajo pendiente, pero asumimos el compromiso a respaldar a Colombia al respecto y ofrecemos toda nuestra colaboración sobre este tema. Y seguiremos abordando, como se ha hecho por la Organización de Estados Americanos, la agenda temática de la organización. Hoy tiene que ver con el tema planteado por Colombia de la innovación para fortalecimiento del multilateralismo. Es una oportunidad histórica porque el multilateralismo también tiene que entrar en el siglo XXI. Hemos hecho esfuerzos gigantescos para que
estemos en condiciones de dar respuestas inmediatas a la gente, a las necesidades de la gente, a comunicarnos con la gente, a sentir las necesidades de los pueblos. Nos queda muchísimo trabajo al respecto, pero esta iniciativa definitivamente acelera el proceso de una OEA más moderna, más acorde con las necesidades de los pueblos del hemisferio. Gracias. Muchas gracias, secretario. Vamos a pasar al turno de preguntas. Les ruego que identifiquen a quién de los oradores dirigen la pregunta. La primera pregunta es para la W. Juan David Cardoso. Hola, buenas tardes. Quiero hacer dos preguntas, si es posible. La primera es para el canciller y la segunda es para el secretario general. Canciller, hace pocos minutos el secretario general elogiaba el esfuerzo que ustedes han hecho en la lucha contra las drogas y la Casa Blanca ha admirado también eso de ustedes, incluso en el último informe en el que dice que ha disminuido bastante en el 2018 en la producción y la distribución de coca en el mundo. ¿Cómo reciben ustedes este informe de la Casa Blanca y qué tanto mejora, ya están bien, pero qué tanto mejora las relaciones entre Donald Trump, la Casa Blanca, Estados Unidos y Colombia? El informe que acaba de conocerse da cuenta del resultado positivo, de los esfuerzos que está haciendo el gobierno del presidente Duque desde el primer día de su administración. Bueno es recordar que el informe da cuenta de que por primera vez en 7 años disminuyeron los cultivos ilícitos en Colombia. Es decir, los esfuerzos permitieron frenar esa tendencia que era una tendencia creciente. Se han destruido 66.528 hectáreas de coca. El grupo de erradicadores móviles subió de 33 a 100. Se frenó y estabilizó la producción de cocaína en 887 toneladas. La fuerza pública logró la incautación de 332 toneladas de cocaína y la de 303 toneladas de marihuana. Se destruyeron 5.072 infraestructuras para la producción de drogas ilícitas, lo cual representa un aumento del 33%. Es decir, son resultados positivos, pero el compromiso del gobierno del presidente Duque es seguir trabajando con la misma intensidad, con igual dedicación. Y naturalmente esto pone de relieve el buen trabajo que viene haciéndose con los Estados Unidos. Con los Estados Unidos compartimos la visión de que este es un problema global, de que tenemos que trabajar con la visión de responsabilidad compartida y el enfoque integral y equilibrado, y naturalmente estos buenos resultados fortalecen aún más nuestro trabajo conjunto con la administración del presidente Trump. Gracias. Señor secretario, vemos en cada una de los eventos importantes como la Asamblea General de la OEA, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, vemos siempre que hay un esfuerzo grande en materia de hacerle entender a Nicolás Maduro que está en un error, pero todos los días vemos también que Nicolás Maduro parece que no lo entendiera o se hiciera el loco. ¿Qué va a pasar esta vez? ¿Por qué va a ser diferente? ¿Y qué más podemos esperar? Es decir, hay unos que dicen que necesitamos una intervención militar en Venezuela, lo puede hacer Estados Unidos. Si eso pasara, lo apoyaría la OEA, y si no es así, ¿qué más queda? Gracias. Sí, es muy difícil decir que Nicolás Maduro está en un error. Nicolás Maduro es un dictador, usurpador, con todas las de la ley, con todas las letras, en mayúsculas. Definitivamente alguien que es responsable de crímenes de lesa humanidad, de tortura, de tener presos políticos, detenciones arbitrarias, de ejecuciones extrajudiciales, de asesinatos de manifestantes, de la más profunda crisis humanitaria que ha tenido un país en este hemisferio.
responsable de la crisis migratoria más grande de un país que ha tenido este hemisferio. Entonces, definitivamente, esto es acción deliberada, es una acción deliberada, represora y opresora sobre un pueblo, al cual se le han avasallado todos sus derechos y se le han quitado el apoyo de las instituciones como para garantizar sus libertades fundamentales. Entonces, no podemos decir que esta dictadura se asienta en un error, no podemos pensar en la buena fe de Nicolás Maduro, no podemos pensar que Nicolás Maduro tiene procesos mentales en los cuales está completamente inadvertido de esta situación del país. Definitivamente es directamente responsable de las acciones que han llevado al país a este punto. Y para salir de las dictaduras en el siglo XXI no hay una fórmula mágica, no hay una bala de plata, como hemos dicho. Estos son procesos de acumulación política. Y esta Asamblea General forma parte de ese proceso de acumulación política que ha realizado la Organización de Estados Americanos, con 4 resoluciones que son absolutamente relevantes en el mismo. La primera, que declaró la alteración del orden constitucional; la segunda, que declaró la ilegitimidad de las elecciones del 20 de mayo, la de enero, que declara la ilegitimidad del gobierno de Maduro, y la más reciente, que habilita al representante del presidente encargado, Juan Guaidó, a representar a Venezuela en el Consejo Permanente. Y en esta ocasión esperamos que ese proceso de acumulación política continúe, que el representante Juan Guaidó sea aceptado por la Asamblea General, que la legitimidad del gobierno de transición democrática sea reconocido también en su presencia permanente ante todos los órganos de la Organización de Estados Americanos. Y esperamos seguir habilitando mecanismos por los cuales los países latinoamericanos, del Caribe, de Norteamérica y de otros continentes puedan seguir ejerciendo la máxima presión diplomática sobre el régimen dictatorial. Nosotros, usted me lo plantea el tema de intervención militar. La intervención militar lisa y llana, pura y dura, así como usted la plantea, es un concepto ilegal en el derecho internacional. Nadie puede estar por ahí invadiendo otros países o atacando otros países. Eso serían prácticas de agresión. Nosotros hemos señalado que todas las estrategias diferentes que hay hoy en día respecto al tema Venezuela, las que tienen que ver con los diferentes grupos y mecanismos que se han creado para atender el tema Venezuela, se unifiquen bajo un criterio rector de presión incremental sobre el régimen, como puede ser la responsabilidad de proteger, que para nosotros es el mecanismo hoy que cada vez se hace más necesario. Se hace más necesario para proteger al pueblo venezolano de los crímenes de atrocidad, se hace cada vez más necesario para proteger al pueblo venezolano de los crímenes de lesa humanidad que sufre. Y para nosotros esa es la agenda que estamos planteando: fortalecer este instrumento del derecho internacional, actuar conforme al derecho internacional, validar los procesos y los mecanismos que tiene el derecho internacional para hacerse cargo de casos como el que hemos referido. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para Luis Jaime Acosta, de la agencia Reuters. Señor secretario Almagro, muy buenas tardes, bienvenido a Colombia. Volviendo al tema de Venezuela, ¿podemos esperar una resolución o una declaración unificada condenando al gobierno de Nicolás Maduro y apoyando al señor Juan Guaidó? En el pasado los países del Caribe se han negado a adoptar una posición fuerte para condenar a Maduro. Esta vez íbamos a tener esa posición unánime, fuerte, de la Organización de Estados Americanos, y si se produce esa declaración, ¿de qué va a servir? ¿Para qué va a servir esa presión contra el gobierno de Nicolás Maduro? Muchas gracias. Gracias. Mire, la fortaleza de las resoluciones está dada por
su apego y a los principios fundamentales del sistema interamericano en lo que refiere a la defensa de la democracia y de los derechos humanos. Es la consistencia con esos principios lo que hace fuerte a las resoluciones. No quién la vota o quién no la vota, sino que esas resoluciones sean consecuentes con valores esenciales de las que forman parte de la Organización de Estados Americanos. Nosotros siempre esperamos que todo el mundo apoye estos principios fundamentales, pero también reconocemos que cada país tiene el derecho soberano de tomar la posición que le corresponda o que quiera tomar respecto a cualquiera de los temas que están en la agenda. Y para eso específicamente se vota, para resolver democráticamente estos asuntos, en un marco de diálogo en el cual están todas las posiciones contempladas y en el cual todo el mundo, todos los países pueden expresar sus coincidencias o sus diferencias de la manera más democrática, porque en eso consiste esta organización, probablemente la más democrática en el mundo. No existe derecho de veto, no existe derecho de voto calificado, existe simplemente que cada país tiene un voto y eso se representa en el valor de las resoluciones que aprobamos. Por lo tanto, la fuerza de esas resoluciones para nosotros está dada esencialmente por seguir generando esquemas de presión sobre la dictadura, seguir habilitando acciones de los estados como aplicación de sanciones o como otros mecanismos de aislamiento de la dictadura de Maduro. Y eso es lo que debemos continuar trabajando en un proceso incremental de presión. Y esta reunión forma parte de ese proceso incremental de presión. Camila Carvajal, de Blue Radio. Buenas tardes. Yo quiero hacer dos preguntas. La primera, Canciller, acaba de confirmar el Consejo de Seguridad de la ONU que viene a Colombia en el mes de julio para evaluar la implementación del acuerdo de paz. ¿Qué exactamente va a evaluar la ONU, si el gobierno colombiano ya estaba enterado de ello, y qué va a presentar el gobierno de esa implementación? Si de pronto también nos puede dar fecha que se confirme esa evaluación, porque dicen será en julio y que el gobierno colombiano ya estaba enterado de ello. Y en el caso, secretario, una pregunta de lo que va a pasar mañana en esa plenaria de la Asamblea General de la OEA. Dice la programación oficial que va a haber la elección del presidente de la Asamblea General. ¿Se mantiene? ¿Habrá esa votación? Gracias. Camila, el Consejo de Seguridad viene a invitación del gobierno colombiano. Va a ser en efecto en el mes de julio y naturalmente se está en el proceso de definición conjunta de la agenda que cumplirá el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en nuestro país. Recordemos que una de las primeras decisiones que tomó el gobierno del presidente Duque fue el de extender la presencia en Colombia de la misión de verificación de la Organización de Naciones Unidas, que rinde un informe del secretario general al Consejo de Seguridad cada 3 meses, de manera que en ese proceso de definición de la agenda se contemplará en ella todo lo que resulte necesario para que haya mayor claridad y mejor conocimiento sobre el ingente esfuerzo que hace permanentemente el gobierno del presidente Duque para darle cumplimiento al mandato que recibió de los colombianos, que fue el de poner en marcha la política de paz con legalidad. Sí. Por lo que hemos visto, hay plena coincidencia o una muy amplia mayoría para que Colombia presida la 49 Asamblea General. O sea que simplemente esperamos que esa elección se haga por aclamación. Manuel Rueda, de la agencia AP. Buenas tardes. Tengo una pregunta para el canciller y para el secretario general. Para el secretario, bueno, sabemos que va a haber un espacio en esta asamblea para hablar sobre la crisis migratoria venezolana, pero hay otra crisis migratoria también en el norte del continente, ¿no? La de centroamericanos, que se les hace más difícil todos los días cruzar por México, acceder al asilo a Estados Unidos.
¿Qué piensa usted de esta situación y qué puede hacer la OEA, qué puede hacer esta Asamblea General para abogar por los derechos de estas personas centroamericanas? ¿Se van a pronunciar de alguna forma sobre eso? La crisis migratoria a que usted refiere, la situación migratoria centroamericana, tiene su origen en problemas estructurales que en algunos casos llevan décadas y en algunos otros casos llevan un par de cientos de años. Esa situación migratoria tiene que ver con situación de desigualdad, de pobreza o de violencia o de exposición a maras o a crimen organizado que sufre la gente, y buscando alternativas que le den mejores resultados personales, buscan obviamente trasladarse hacia lo que es la primera economía del mundo. Tampoco nosotros nos hemos pronunciado al respecto, nos hemos pronunciado sobre temas institucionales que afectan a esa migración, como por ejemplo si en los procedimientos de deportación se violan sus derechos, por ejemplo si en los procedimientos en los cuales se detiene la migración se ejerce violencia o se ejerce acciones que definitivamente son contrarias a las garantías fundamentales que tiene tener aprobadas en cuanto a, por ejemplo, la separación de los padres. Hemos pedido también visita in situ de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos informes realizados sobre la situación migratoria en Estados Unidos específicamente y tenemos declaraciones aprobadas al respecto. O sea que es algo que ha sido abordado en integralidad en muchas ocasiones en el sistema interamericano y por la Organización de Estados Americanos, y por lo tanto no dudamos que en este caso de plantearse también se iría por el mismo camino en cuanto a la inclusión en la agenda o una declaración al respecto. Perdón, ¿me recuerda su nombre, por favor? Manuel Rueda, Associated Press. La pregunta para el canciller. Esta mañana el ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, habló sobre que frustraron un intento de derrocar a Maduro y de asesinarlo y bombardear las Flores, y decía que en este complot participaba Colombia, Chile y Estados Unidos. ¿Qué tiene que decir sobre esas acusaciones? Hombre, la posición de Colombia en esto es perfectamente conocida. Colombia actúa en relación con la situación de Venezuela en cumplimiento de los deberes legales y políticos que tiene, como miembro que es activo de la Organización de Estados Americanos y firmante de la Carta Democrática Interamericana. Colombia ha venido dentro del marco del Grupo de Lima contribuyendo a crear condiciones políticas y diplomáticas para que finalmente, más temprano que tarde, la democracia y la libertad puedan brillar nuevamente en Venezuela. Nosotros tenemos como país y como gobierno, el gobierno presidido por el doctor Iván Duque, una posición de principio en esta materia. Estamos actuando en cumplimiento de esos deberes y vamos a continuar actuando mediante medios políticos y diplomáticos. Difícilmente he visto algo que tenga menos seriedad que las acusaciones de Jorge Rodríguez en cualquier tema, ¿no? Alejandra Redondo, de VOA, Voice of America. Hola, buenas, dos preguntas para el secretario general y para el canciller. La primera es, por la mañana el canciller de Estados Unidos nos dijo a La Voz de América que las declaraciones de Michelle Bachelet de que las sanciones en Estados Unidos estaban agravando la crisis en Venezuela eran ridículas. Pues, ¿qué tiene que decir el secretario Almagro al respecto? Y la segunda es sobre la crisis migratoria. ¿Esperan llegar a algún tipo de acuerdo
regional que implique, por ejemplo, la declaración de Cartagena? Muchas gracias. La segunda pregunta, sobre la crisis migratoria de Venezuela. ¿Están tratando de llegar a algún tipo de acuerdo regional que implique reconocer a los venezolanos como refugiados de acuerdo al convenio de Cartagena? Muchas gracias. Mire, nosotros no vamos a decir que son ridículas las afirmaciones de la Alta Comisionada de Derechos Humanos respecto a el efecto de las sanciones sobre la población venezolana. Lo que vamos a decir es que eso es una afirmación incorrecta. Si vamos a hablar del efecto de las sanciones sobre el pueblo venezolano, tenemos que, en primer lugar, la sanción más fuerte que ha tenido el pueblo venezolano ha sido la corrupción del sistema madurista. Y tendría que haber empezado la Alta Comisionada de Derechos Humanos refiriéndose a ese punto. Porque esta gente se robó por lo menos 80.000 millones de dólares. Esa es la cifra estimada más baja, la más baja. O sea, hay cálculos y estimaciones que son 3 o 4, hasta 4 veces eso. Pero 80.000 millones de dólares es un plan Marshall en moneda actualizada. Imagínense lo que serviría eso a Venezuela, lo que sería eso como impacto social y económico para Venezuela. Entonces tendría que haber empezado diciendo que el principal problema que enfrenta, la peor sanción contra el pueblo venezolano, son los ladrones que están sentados en la dictadura venezolana. La segunda peor sanción son los 40.000 barriles de petróleo diario que se roba Cuba de Venezuela, que se los lleva por su cuenta prácticamente, porque aunque mañana Venezuela tuviera un gobierno marxista-leninista que fuera soberano y legítimo, no le podría dar eso a Cuba. Tendría que utilizarlo para resolver la crisis humanitaria que tiene en su propio país. Esa es la segunda peor sanción sobre el pueblo venezolano. Entonces tendría que haber empezado por ahí. Pero además hay un tercer error que es más grave todavía, y es que, primero, la aplicación de esas sanciones no fue inmediata. Ustedes lo saben cómo funciona. La aplicación de esas sanciones fue suspendida en el tiempo y se comenzaron a aplicar después. Y los efectos de la crisis humanitaria ya estaban ahí hacía rato. Entonces, verdaderamente vemos que los intentos de apaciguamientos de una dictadura infame que le cuesta la vida a su pueblo, que avasalla sus derechos, verdaderamente a veces se llevan a extremos que son inconcebibles. Alexandra. Desde cuando se inició el gobierno del presidente Duque, se le dijo al país, a la región y al mundo: la crisis migratoria proveniente de Venezuela es una crisis de naturaleza regional que tiene además características globales. Se pidió entonces la designación de un alto enviado del secretario general de Naciones Unidas para que contribuyera a la coordinación de los esfuerzos regionales para hacerle frente a la crisis. Esa solicitud colombiana fue atendida de manera pronta, razón por la cual se designó al señor Eduardo Stein como enviado especial conjunto de la Organización Internacional de Migraciones y de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Se dijo además que Colombia propiciaría y participaría en cualquier esfuerzo dirigido a armonizar las medidas en la región, toda vez que, como se trata de una crisis de naturaleza regional, lo conveniente es la armonización regional de esas medidas. Por eso, desde un principio hemos participado en todos los esfuerzos, bilaterales uno y aquellos que hacen parte de lo que se conoce como el proceso de Quito. Con ese criterio vamos a seguir haciéndole frente a la crisis migratoria proveniente de Venezuela y vamos a plantear a todos los países de la región
la urgencia de que avancemos en la armonización de esas medidas. En lo que tiene que ver con el carácter de migrantes o de refugiados, permanentemente estamos recibiendo solicitudes de refugio que son analizadas debidamente, pero independientemente de eso, estamos atendiendo a los migrantes venezolanos, estamos atendiendo el número creciente de migrantes venezolanos. Hemos hecho un esfuerzo gigantesco para que se definan estructuras financieras que permitan que los países que reciben migrantes venezolanos puedan acceder al volumen de recursos necesarios en condiciones concesionales. Estamos haciendo un esfuerzo nacional gigantesco, gigantesco, y vamos a continuar haciéndolo dentro de las medidas de nuestras posibilidades. Pero adicionalmente, además de agradecer la voluntad de la cooperación internacional, tenemos que decir con claridad y con énfasis cordial, pero énfasis, que es necesaria más cooperación internacional. El volumen de la crisis crece día a día. Las demandas de recursos son todos los días más significativas. Y en la medida en que crece la demanda de servicios por parte de los hermanos venezolanos que llegan a nuestro país, se requiere más cooperación internacional. Que sea esta la oportunidad para decirle a la cooperación internacional: les agradecemos lo que han hecho, pero se requiere más porque la crisis sigue creciendo. Nosotros estamos, por nuestra parte, esperando el informe definitivo del grupo de trabajo creado cuando la visita del canciller Carlos Holmes Trujillo para estudiar el tema de la crisis migratoria venezolana. El grupo que coordina David Smolansky tiene este informe prácticamente listo, va a ser presentado y en función de sus conclusiones, obviamente nosotros emitiremos sugerencias a los estados que pueden ir en la dirección de lo que usted señalaba. Pero por otra parte quiero complementar la pregunta anterior, ¿no? La cuarta peor sanción para Venezuela es la continuidad del régimen de Maduro. Y todas las acciones internacionales que ayuden a Maduro a permanecer en el poder, como afirmaciones como esa de la alta comisionada de derechos humanos, son una sanción durísima para el pueblo venezolano, porque le dan aire a un régimen oprobioso. Tenemos tiempo para una pregunta más, para Michael Buitrago, de Red Más Noticias. Muy buenas tardes a todos los presentes. Primero quisiera preguntarle al canciller sobre lo que dijo el expresidente Santos, de que la lucha contra las drogas en 40 años ha fracasado. Entonces él plantea, e incluso lo hizo desde cuando fue presidente, regularizar o legalizar. ¿Cómo cae en recaudo en el gobierno del presidente Duque? Y escuchaba al secretario decir que tenemos que tomar cuanto antes el camino para tratar de establecer todo lo que se está violentando en Venezuela. En Colombia, por ejemplo, hay más de 20.000 niños en condición de apatridia, un número gigantísimo. ¿Cuándo se va a legalizar esa situación migratoria de estos pequeños niñas y niños en Colombia, señor canciller, y en América, desde la OEA, que se tiene planteado, secretario Almagro? El gobierno del presidente Duque está en total desacuerdo con la propuesta del expresidente Santos. La herencia que dejó ese gobierno fue una herencia maldita de 200.000 hectáreas de cultivos ilícitos. A ese desafío tuvo que enfrentarse el gobierno del presidente Duque desde el primer día de su mandato. Y a fe que, según se conoce hoy, afortunadamente, según las cifras de los Estados Unidos, el esfuerzo que se puso en marcha ese día por parte del presidente Duque está produciendo resultados. Y va a continuar el gobierno trabajando en la misma dirección. Pero quiero hacer uso de esta oportunidad para señalar lo siguiente con toda claridad. En Colombia, los esfuerzos que se hicieron en años anteriores produjeron un efecto positivo. Después de haber tenido 160.000 hectáreas, gracias a la aplicación de las medidas adecuadas, ese número de hectáreas se bajó a 40.000. Fueron las políticas equivocadas del gobierno anterior las que dieron lugar a que se llegara al número mayor de hectáreas de la historia de Colombia, lo cual ha exigido un esfuerzo gigantesco, que es el que está adelantando esta administración. De otro lado, Colombia ha regresado a los escenarios multilaterales.
a defender el principio de responsabilidad compartida y el enfoque integral y equilibrado en la lucha contra el problema mundial de la droga. ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque el principio de responsabilidad compartida se ha debilitado y se ha desdibujado. Y eso le hace mucho daño a la lucha contra el problema mundial de la droga. ¿Y por qué el enfoque integral y equilibrado? Porque tenemos la convicción de que solamente mediante la acción conjunta de los estados que tengan que ver con uno cualquiera de los eslabones de la cadena criminal será posible hacerle frente al problema mundial de la droga. ¿Qué quiere esto decir? Ahí donde hay producción hay que combatir la producción. Ahí donde hay transformación hay que combatir la transformación. Ahí donde hay tránsito hay que combatir el tránsito. Ahí donde hay lavado de activos hay que combatir el lavado de activos. Ahí donde hay desvío de precursores químicos hay que combatir el desvío de precursores químicos. Ahí donde hay contrabando de armas hay que combatir el contrabando de armas. De otro lado, no se tiene una visión integral adecuada para tomar las medidas que se requieren a fin de combatir el problema mundial de la droga si no se tiene en cuenta que lo que está creciendo hoy a tasas inimaginables es el consumo de opioides, es el consumo de metanfetaminas. Hay algunos países en los cuales ese consumo ha crecido en un 450%, y mucho de ese consumo tiene que ver con drogas legales que producen el mismo efecto de las drogas ilegales. Por esa razón, vamos a volver, como ya lo estamos haciendo, a los escenarios multilaterales a defender esos principios. Y le repito que estamos en total desacuerdo con lo que ha planteado el expresidente Santos. Respecto a los casos de niños apátridas, nosotros sostenemos todos los derechos para todos los migrantes. Esto es el derecho a la nacionalidad, a tener su patria, a ser reconocidos, a tener una documentación de esa patria. Entonces, definitivamente trabajaremos por todos los mecanismos de cooperación que tenemos y haremos válidos todos los instrumentos del sistema interamericano al respecto. Esperemos empujar este tema y esperemos poder establecer los vínculos de cooperación con los países que permitan resolver este problema. Quiero complementar lo relacionado con la apatridia haciendo la siguiente reflexión. Hay un equipo interinstitucional en Colombia que está analizando el asunto de la apatridia y está muy cerca ya de llegar a los términos finales de lo que será una decisión que se tomará para atender los derechos de estos niños. De ese equipo interinstitucional hace parte la Presidencia de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Defensoría del Pueblo. Creemos que las bases legales son sólidas para la determinación que se va a tomar y se ha encontrado la manera de solventar un requerimiento que existe en nuestra legislación que se había convertido en un obstáculo. Lo hemos hecho como consecuencia de la voluntad política puesta al servicio de la identificación de la solución. Ya muy pronto se conocerán los términos de dicha solución. Muchas gracias. Bájense que estoy en vivo. Bien, son las declaraciones que brindaba el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, asimismo también el canciller de Colombia. Varios puntos importantes. Luis Almagro era muy contundente al criticar lo que fueron las declaraciones de la alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de Estados, de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, y aseguraba que las sanciones de Estados Unidos no son las que han afectado al pueblo venezolano, sino un robo millonario cometido por el régimen de Nicolás Maduro, así como también cómo se va regalando el petróleo día a día en Venezuela y las reiteradas violaciones a los derechos humanos. Nosotros en breve les estaremos brindando más información.